Nada, ahora estoy grabando. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos en la clase de Fundamentos Filosóficos y Epistemológicos de la Educación. Estamos viendo a el filósofo Isócrates, que nos plantea de que la paideia es el gran proyecto que permite que una cultura pueda salir adelante. La paideia entendida como un proceso educativo. Entonces, ante una circunstancia social interna que estaba llevada a cabo por personas que no estaban haciendo bien un trabajo, y también ante la amenaza de los pueblos circundantes a Grecia, entonces él dice, mire, tenemos que volver a los antiguos ideales. Para volver a los antiguos ideales, se tiene que educar a la gente. Entonces, les digo esto porque uno no hace, bueno, el, el propósito, el objetivo, la finalidad de la educación tiene que ver con eso, digamos. ¿Ah? ¿Cómo eh, logramos formar personas para engrandecer un país? Lo demás, todo lo demás es muy mezquino. ¿Ah? Formar gente para que pueda tener puede aportar a la economía. Está bien, eso es importantísimo. Sin economía no hay nada, pero lo que importa es engrandecer un país. Entonces, desde esa perspectiva, eh, ante los problemas circunstanciales, históricos, culturales, el señor Isócrates dice, hay que educar, hay que educar. Si no educa, uno no puede lograr este propósito. Y entonces, eh, él concebía o entendía, ¿sí? Concebir. Él propone, ¿sí? Para lograr este propósito, propone la paideia, que era concebida, ¿sí? Que era entendida, eso es concebir, ¿no? Eso es como educación y cultura, pero no en el sentido de saber cosas, sino de una forma de vivir la realidad. Bien, chicos y chicas, hasta aquí. ¿Queda claro la idea o no? Sí, profe. Bueno, fíjense que la paideia, este propósito de educar a las personas, uh, era destinado para quienes gobiernan al pueblo. Entonces, si usted se fija, a quienes gobiernan al pueblo. No estaba pensado como está pensado hoy día la educación, que uno va, se inscribe en la escuela de la esquina, va al jardín, saca foto al niño. No, está pensado más bien para la élite, al rey, la reina. Y a partir de lo que puede lograr con la educación del rey y la reina, entonces, desde esa perspectiva, se puede entonces tener personas relativamente cuerdas en el poder y entonces el pueblo va a tener una mejor vida. Es una concepción bastante arcaica, ¿eh? Bastante arcaica de lo que es un proceso de la realidad, ¿eh? Humano, educativo. Pero no se crea todavía, hay mucha gente que piensa así, ¿eh? Piensa que las soluciones tienen que dárselas a otros. ¿Mm? Y claro, es complejo eso, es complejo. ¿Eh? Las soluciones las tenemos que construir entre todos. No tienen por qué entregarlos a unos que están en una especie de peldaño superior, con una varita mágica, superan al resto de las personas y procuran soluciones. Es bastante arcaico. Eso más bien estamos hablando del siglo IV antes de Cristo,
a siglo XX, 24 siglos atrás, es decir, cada siglo tiene 100 años, 2400 años atrás. Entre medio está la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, aunque no haya dado muchos frutos, pero igual, ¿no? Entonces, claro, hoy día más bien hay que pensar en que las soluciones se construyen en los procesos de diálogos entre las personas. Bien, preguntas, chicos y chicas. ¿Alguna pregunta? Están todos medio dormidos después de almuerzo, comieron mucho. ¿Eh? No, profe, ninguna por ahora. ¿Alguna duda, chicos, chicas? Todas las dudas bienvenidas sean, ¿eh? Todas las preguntas bienvenidas sean. Por sencilla que sea la pregunta, yo la voy a coger y la voy a tratar de responder. ¿Eh? No, no me importa, lo importante es preguntar. Bien, ¿ninguna pregunta? Por ahora ninguna, igual explica bien todo, queda todo súper claro. Muy bien, de verdad, eso espero, tratar de explicarme lo mejor posible. Bueno, eh, entonces, eh, la paideia, ¿sí? Es esto que está aquí. Ah, encontrar una empresa común que equivale a salvar a los griegos como nación. ¿Sí? Entonces, ah, desde esa perspectiva es fundamental. ¿Sí? Es fundamental. No sé si hay alguna pregunta, por favor. ¿Alguna pregunta? Entonces, lo más probable es que la paideia, según Isócrates, es entendido como un proceso educativo. ¿Se fija? Cuando se habla de empresa común, lo que se quiere decir es que es un proyecto común. Ah, y ese proyecto común se lleva a cabo a través del, de las obras que escribió él, los libros, ¿sí? Y de lo que él podía hacer como trabajador en la escuela, ¿sí? Bien. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo hizo? ¿Sí? Porque hay que preguntarse cómo lo hizo. Entonces, él dice que ocupa la retórica, que es una manera de entregar los conocimientos. Es una manera de hablar en forma ordenada y prolija sobre alguna temática. Usted comprenderá que le estaba hablando a un grupo de reyes y reinas, ¿sí? Y convierte la retórica en un medio de acción política. Es decir, eh, a través de los discursos ordenados, ¿sí? A través de la presentación ordenada de los conocimientos, le entrega elementos a los reyes y a las reinas para que puedan tener una idea de cómo gobernar, de cómo ser justos, de qué hacer cuando les toca la gloria y qué hacer cuando les toca el tiempo difícil. Se los voy a decir de otra forma más sencilla. Los educa no solo intelectualmente, sino que también en el carácter, ¿sí? En la forma de estar ante la realidad. Y les dice lo que acabo yo de decir. Bien, preguntas, jóvenes y señoritas.
Se fija la obra de Isócrates, aquí abajo, la voy a poner más grande para que se vea, ah, abarca tanto la política interior como la exterior. Es decir, les habla y les dice, tenemos que tener una Grecia que esté unida. No puede estar cada lugar de Grecia pensando por sí misma, sino que hay que tener un proyecto común. Y también les dice, los que están en puestos de poder tienen que tener estas características. Bien, preguntas, jóvenes, niñas. ¿Alguna Profe, pregunta? yo, para decirle a los gobernantes cómo tenían que actuar frente a la situación y todo eso, ¿en qué se basaba? ¿En qué se basaba? En lo que había estudiado anteriormente, de todos los otros filósofos. Acuérdate que estamos hablando del mundo helénico, ¿sí? Entonces, usted comprenderá que ah, está toda la tradición griega que viene de Platón, Aristóteles, etcétera, ¿sí? Y que permite entender cómo es el ser humano, cómo es el mundo, ¿sí? Cómo son las relaciones entre los seres humanos. No sé si me explico bien, señorita. ¿Con quién hablo? No, sí, 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 ahora caché. Fernanda, mira, em, generalmente estas personas eran muy estudiosos, ¿sí? Y entonces estaban siempre tratando de leer otras cosas, pero a la vez también siempre estaban tratando de conversar con otras personas, y escuchando a otras personas, porque en ese tiempo no había ni computador, ni red, ni wifi, ni nada, ni tinta, ni lápiz, ni bolígrafo, solamente había mucha tradición oral, ¿sí? Mucho diálogo. Entonces, claro, la memoria era fundamental, porque si no, se perdía el conocimiento, ¿sí? Entonces, muchas cosas eran muy importantes tener gente que tuviera la capacidad de guardar las cosas en su memoria para poder transmitirlas a las generaciones que vienen, porque si no se perdían los conocimientos. Entonces, claro, estaban en contacto con los jurisconsult, que son los abogados de hoy día, contacto con las personas poetas, con los líricos, con los dramáticos, ¿sí? Eh, mm, no sé si en la escuela, o en el liceo, o en el colegio técnico, no sé dónde estudió usted, tienen que haberle hablado sobre Grecia y sobre lo que significaba todo el desarrollo, porque al final de cuentas Grecia, aunque esté muy lejos de nosotros y hoy día no sea ninguna potencia a nivel mundial, porque las potencias es China, Estados Unidos y Europa, India, pero Grecia, eh, la- todo el pensamiento de Occidente está basado en el pensamiento griego, que, que luego, después de la Edad Media, se rescata igualmente en el Renacimiento. Independiente que nosotros hayamos sido invadidos por los españoles, los españoles llegan a Chile, a América y a Chile, pero los españoles, acuérdense que también fueron invadidos 5 siglos por los árabes. ¿Mm? Entonces hay una mezcla de cultura aquí, ¿sí? Eh, que no es tan simple, no es tan simple, no es tan simple. No sé si le respondí, Fernanda. A lo mejor la enredé más, discúlpeme. No es como hoy día, ¿no es? Eh, Hoy día está todo ordenado en grandes bases de datos o en libros. En esa época, con suerte, habían algunos rollos de papel o papiro y lo que había era gente que transmitía la enseñanza de una cultura, de una generación a otra. ¿Mm? Por eso existe la retórica. Por eso la retórica no es simplemente una forma de hablar bonito, es una
es una estrategia de aprendizaje, es una metódica para que la gente pueda entender las cosas. ¿Sí? Bien, no sé si me expliqué. Preguntas, chicos y chicas. No hay preguntas. Una por ahora. Profe, ¿Sí? Señorita. Sócrates tenía como algún cargo o algo así, pero ¿por qué la gente le hacía caso a lo que él decía? Ah, porque era un filósofo y era un hombre influyente en la época. Y los filósofos estaban siempre al lado de la gente de poder. Lo que pasa es que aquí en Chile tenemos, en Europa, hoy día, cuando hay algún problema importante, en la televisión llaman a los filósofos, a la gente que estudia filosofía, para que dé su opinión sobre lo que está pasando en la realidad. Aquí hay matinales en la mañana que llaman a un opinólogo. Cuando hay un programa importante en Europa hoy día y quieren hablar sobre el sentido de la vida, llaman a un filósofo, a De la Cortina y otros más. En Europa, en España, al menos eso hacen, ¿se fija? Ah, ya. Aquí, ¿a quién llaman? No sé, a un señor que no llaman a los, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque en el fondo los filósofos son los que se han encargado a través de toda la historia de Occidente de entregar el conocimiento sobre ciertas cosas que tienen que ver con el sentido de la existencia. En esa época los filósofos estaban al lado de los príncipes, de los reyes, porque eran los hombres más cultos que entregaban el conocimiento. Um, Hoy día nadie llama a un filósofo en Chile, llaman a cualquier otra persona. Bueno, son otras formas de entender el tema. ¿Se fija? Um, Llaman a un psicólogo para que explique cómo estar mejor con la realidad, porque tenemos otros conceptos, pero por ejemplo, a lo mejor sería bueno que un filósofo que supiera explicar bien las cosas nos dijera cómo se vive mejor la vida con sentido en esta época que llevamos ya casi un año y medio encerrados en las casas por la pandemia. O qué significa vivir en tiempos de mucho dolor y de mucha cesantía. ¿Mm? No llaman a gente que pueda explicar eso. Llaman a gente que pone números. Pero la gente de repente necesita una palabra de aliento, no necesita saber que, porque ya saben ya que están cesantes. Ya saben, ya sabemos que en Chile hay gente que no tiene que comer ahora, ¿no? Ya sabemos que hay gente que ha perdido el trabajo, que los trabajos se han perdido. Ya sabemos que hay gente que está muriéndose por el COVID. También sabemos que hay gente que no respeta a nadie y que sale igual y que hace fiesta. ¿Sí? Entonces, claro, eso lo sabemos. A lo mejor faltaría gente que nos dijera qué hacer o que nos diera una palabra de ánimo, de búsqueda de sentido. Bien, alguien quería decir algo, dígame, por favor. Sí, yo le voy a decir que de hecho con respecto a lo que dijo es bastante, ¿cómo se dice esto? Como apegado más que nada, bueno, probablemente el país afecta mucho, no lo niego, me motivo por error. Pero creo que de lo que más afecta es la época en la que estamos. O sea, hay un montón de, ¿cómo se dice? Un montón, científicos famosos y todo. Hay uno negrito astrólogo, pero nunca me acuerdo su nombre, que dicen que la filosofía, pese a que fue sumamente importante en su tiempo y no es una rama como inútil como tal, actualmente seguir utilizando la filosofía para responder nuestras preguntas ya no funciona. O directamente personas como Stephen Hawking dicen que la filosofía muere, porque
Actualmente ya mirar las cosas de manera filosófica es inútil a este punto, cuando ya descubrimos cosas en base a la ciencia y cosas del estilo. No, no me gustaría decir mi opinión sobre eso, pero yo creo que es algo que va bastante por el tiempo, porque lo veo bastante últimamente. De que en esta época ya como que la filosofía se está dejando un poco de lado para centrarse más en lo científico, en lo objetivo. No sé si Stephen Hawking ha dicho eso de la filosofía. No lo he escuchado, no lo he leído. Eh, Puede ser que mucha gente piense que la filosofía no tiene sentido. Sin duda que sí. Está bien que lo piense así. Pero lo que pasa es que yo no me estoy refiriendo a que la filosofía va a dar soluciones, sino que es lo que da la filosofía son más bien explicaciones del sentido de la existencia. Yo no tengo claro que la ciencia pueda explicar el sentido de la existencia. No sé si la física puede explicar el sentido de la existencia o la matemática. No sé si tiene algún teorema para explicarlo. Lo digo porque creo que cada disciplina tiene su propia naturaleza y su propia epistemología. Entonces yo creo que aquí no hay que entrar a polemizar si una sirve más que otra, sino más bien em, entender que todas las ciencias tienen un propósito en la realidad de los seres humanos. Y entonces, eh, cada ciencia tiene que aportar desde su naturaleza, desde su epistemología, para darle a las personas sentido. No sé si me explico, jóvenes. ¿Sí? Es decir, Sí, sí, concuerdo. no sé si alguien esté por encima de otra. Yo creo que cada una cumple una función que es súper importante. ¿Sí? Y en esa perspectiva yo creo que hay, hay mucho que hacer. ¿Sí? Y lo que yo, el ejemplo que les ponía era porque es lo que yo he visto, digamos, ¿no? Es lo que yo he visto. ¿Sí? Em, lo que pasa es que, claro, Europa está más cerca de la tradición griega y entonces, claro, por eso es que invitan a esta gente a que explique las cosas. Aquí en Chile estamos más lejos, estamos más influenciados por otras corrientes de pensamiento. Eh, Está bien, está bien. No sé si me expliqué bien, Miguel. ¿Sí? No, sí, sí, concuerdo, solamente le estaba tratando de dar como una explicación de por qué podría pasar aquí en Chile, que está como pasando. Sí, yo creo que depende mucho de las cosas que, no sé, es complejo el tema. Bien, ¿más preguntas, jóvenes, niñas? ¿Alguna Profe, pregunta específica? Sí, díganme. pro- profe, ¿Con yo quién tengo una hablo? duda, es que Vicente. Vicente, ¿bicho? ¿Vicente o bicho? Vicente, que bicho, no sé por qué dice eso, creo que es porque me entré con mi correo personal. ¿Me escucha Vicente, o no? se le va un poco la voz, pero dígame, ¿qué quiere decir? Es que yo quería preguntarle sobre, como decía el compañero acá en este país, por lo menos, igual todos vemos que cuando hay problemas no se usan filósofos en los matilanes para conversar de esas cosas. Pero eso puede ser también por el grupo político que nos dirigen, ¿o no? Porque acá en Chile los que aparecen son economistas, son como gente que refuta a, no sé, pues si se habla de la AFP, sacan a economistas como para decir que no, que la gente va a quedar pobre, etcétera. Pero ¿será eso también por una cuestión de, de política o no? ¿En qué sentido de política, Vicente? En el sentido de que usted menciona que los países europeos sí utilizan
filósofos, pues, o sea, hay gente que todavía hace esa cosa, pero acá en Chile como eh, la política no es la misma, pues, o sea, a lo que me refiero, si tenemos un presidente con mente de empresario, no, su forma de operar no va a ser la misma que la de otra persona que no tenga esa mente de empresario. No sé si... Pues sin duda que los contextos tienen que, de alguna forma, condicionan las formas de proceder. Sin duda que sí, Vicente. Sí, sin duda que sí. ¿Mm? Mire, aquí hay el ideal educativo del orador. ¿Cuál es? El ideal pedagógico y cultural. Está en estrecha relación con su ideal político. En lo interno, ¿sí? La política interna, aspira a una verdadera democracia basada en la equidad y en la justicia, donde los funcionarios sean hombres probos, ¿sí? Y Profe, dedicados a la polis, a la ciudad. Voy a ponerlo aquí, ciudad. Señorita, dígame, profe, ¿qué significa hombres probos? que no se lleven la plata para la casa. Ah, ya sería como honesto. Sí, pues, sí, sí. Gente que sea honesta, que esté en la política porque quiere servir, no quiere agarrarse la plata para él. Fíjese que este es un problema de la Grecia antigua. Todo, todo referente nacional o internacional que podamos mirar hoy día es mera coincidencia. Este es un tema que ronda al ser humano desde la eternidad. No, no sé si de la eternidad, pero por lo menos del siglo IV antes de Cristo, 24 siglos atrás. ¿Queda claro, jóvenes? Y la única forma de hacer que esto, eh, de hacer que esto funcione, ¿sabe cómo es? Educando. ¿Cómo yo formo hombres probos? Con la paideia. ¿Cómo hago yo que la gente sea proba? Educando. ¿Sabe que en Alemania, en Berlín, uno se sube al metro y no hay estas cuestiones para donde uno mete el ticket? Uno entra nomás. ¿Cómo lograron hacer eso los alemanes? Educando. Ahora, te pillan sin el ticket y te caen las penas del infierno encima. Tú entras al metro, bajáis, 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 bajáis y llegáis hasta el andén. Te subí al metro. Vas a unos señores pidiendo cada cierto tiempo el ticket. Te encuentran sin el ticket, imagínate lo que te pasa. ¿Cómo se logra eso? Educando desde el jardín. La tía, perdón, la educadora de párvulo. Claro, siempre van a haber gente que no haga eso, porque es imposible lograr que todo el mundo pueda tener esa capacidad de entender de que hay que pagar lo que hay que pagar. Estamos hablando, el ejemplo que puse, lo leí es de Alemania, claro. Ahí uno lo ve en un reportaje. Pero, bueno, imagínense lo que significa hacer un rey probo, ¿sí? Un rey que tenga la capacidad de entender en el siglo IV antes de Cristo, 24 siglos atrás. Miren lo que planteaba y Sócrates. Es como si estuviera hablándonos hoy día a nosotros, ¿no? En pleno siglo XXI. Esta idea la podemos rescatar y podemos decir que usted cuando enseñe matemática en la escuela le tiene que decir a los cabros y a las chiquillas, a los niños y a las niñas, hay que hacer la tarea bien hecha, hay que tener disciplina. Tal vez a lo mejor así pueda formar, aparte de enseñarles a sumar, a restar, a hacer ecuaciones, a pensar en matemática,
le puede enseñar también a los niños y a las niñas a hacer probo. Porque en la manera que uno sea probo, va a poder, cuando lo llamen a ocupar un puesto en la ciudad, en la polis, lo pueda desarrollar de la mejor forma posible. No sé si me explico, niñas y niños. Estoy tratando de ser súper concreto, ¿sí? Mire, yo trabajaba en un colegio cuando recién partí, donde tenía un curso de 6 chiquillos. Y era una sala pequeñita. Entonces, había uno que dormía siempre. Y yo dije, y le pregunté, oye, ¿y por qué dormís tú en las clases? Porque, claro, primero le pregunté a mis compañeros, no, me dijo si duermen en todas las clases. Me dijo, no, profe, me dijo, yo duermo porque me voy a ir a una universidad privada, y en la universidad privada igual voy a sacar mi título. Estoy hablando hace 30 años atrás. ¿Sí? Y le dije, ¿y qué quería estudiar, cabrón? Me dijo, construcción. Oh, dije yo, ojalá que después despierte este cabro, porque si sigue así va a construir mal las casas. Bueno, ese es un ejemplo para el tema de la probidad, ¿sí? En cambio, en el tema de la política exterior, la postura de Isócrates, ¿cuál era? Se traduce en una preocupación fundamental, la unidad panhelénica. ¿Queda claro eso de panhelénica? Sí, profe. Mire, voy a poner una palabra al lado para que me entiendan. Panamericana. ¿Sí? O sea, usted sabe lo que es la Panamericana, ¿cierto? El camino que une toda América, ¿o no? Entonces, la unión de los helenos. ¿Qué es lo que es helénico? Grecia, la unión helénica. Pan significa unión, ¿sí? Puesto que los estados griegos se enfrentaban constantemente entre sí y este modo solo beneficiaba a los persas. Bien, preguntas, chicos y chicas. Opiniones, protestas, lo que quieran. Veo puras, puras letras. E, M, N, C, M. ¿Se entiende bien? Ya. ¿En serio que no hay ninguna pregunta, chicos, chicas? ¿Se ve bien la diapo? Sí, profesor, se ve bien. Y por lo menos, de nuevo, igual todo se entiende súper bien. Entonces, mire, ¿para qué sirve la pedagogía según Isócrates? ¿Cuál es el ideal pedagógico de Isócrates? Pedagógico y cultural. ¿Cuál era? Aspirar a una verdadera democracia. Lograr hombres justos, honrados, como dijo la compañera de clases, para que se dediquen a servir la ciudad. En el campo exterior, lograr que se junten los helenos, los griegos, para que así puedan enfrentar mejor los ataques de los pueblos circundantes. ¿Sí? Bien. Mire, Sí, ¿para qué sirve la educación? No sirve solamente para dar la prueba de aptitud o para aprender algo sobre literatura o matemática. ¿Se fija el sentido político que tiene la educación? En este sentido político, en el sentido de organizar la realidad, no en el sentido de partido político, por favor, para que nos entendamos bien y no nos confundamos. ¿Ya? No estoy hablando de partidos políticos, estoy hablando de política en el sentido de organizar la realidad. claro. Ahí me... ¿Usted sabe cuántas ambulancias hay en Talca? Yo no sé, pero no deben haber muchas. A lo mejor falta una política que permita que haya más ambulancias. Profe, Pero no profe. estoy hablando de en contra de uno o de otro partido ni de otro gobierno, sino que estoy hablando de una política estatal como país que
permita, de acuerdo a la cantidad, ahí se ven las matemáticas y las estadísticas. En Talca tenemos 200.000 personas, suponiendo. ¿Cuántas ambulancias necesitaremos? Hagamos un cálculo aritmético. ¿De dónde sacamos la plata? Del impuesto de todos los chilenos. De Talca, de las grandes empresas. Alcanza para 50 ambulancias, tengamos las 50 ambulancias. Se van a echar a perder, pongamos un lugar donde arreglarlas. Profe, ¿Quién tiene que tener la ambulancia? De todo, porque si hay una emergencia, tiene que haber de todo. Y dentro de las ambulancias, ¿qué tiene que haber? Paramédicos. Contratemos paramédicos. Para eso sirve la política, estimados jóvenes, para pensar la ciudad, para organizarla. Independiente desde qué postura uno esté. Yo no me voy a meter ahí. Ahí cada uno elija lo que le dé la gana. En educación lo mismo. ¿Cuántos colegios tenemos que tener en Talca? ¿Cuántos profesores tenemos que tener en Talca? ¿Qué es lo que tienen que estudiar los profesores para ser mejores profesores y tener los mejores aprendizajes? Bien, dígame, joven, ¿qué es lo que me quería preguntar? profe, Señorita, pero había un joven antes. Pero dígame, Nueva Esperanza. No, sí, yo me respondí solo, que hable ella nomás. Esperanza. entonces lo que yo concluyo es que Isócrates quería formar personas, eh, que no fueran solo personas cultas, sino que fueran personas con valores y educadas como él lo estaba haciendo. Sí, eso es lo que quería hacer Isócrates. Hace 24 siglos atrás, Esperanza. Eso hoy día sirve todavía. Necesitamos gente así. Necesitamos personas que sean cultas, pero que tengan, que no solo sean pura materia gris, que tengan valores, que tengan la capacidad de servir la ciudad. ¿O no? ¿O estoy muy equivocado yo? No creo. Igual con lo que dice, profe, una ¿Ah? cosa. Igual una cosa con lo que dijo de que la política y la educación ¿cómo se dice esto? Conectadas, cuando lo dijo. eh, o sea, decirlo como lo está diciendo es como la manera más correcta en la que lo he escuchado, porque nunca he como escuchado a la gente hablar sobre educación y política en un sentido, no sé si decir más objetivo o general, pero que no tenga que ver con los partidos políticos, que no tenga que ver con temas de ese estilo, sino con temas de que, a ver, ¿cómo me explico? Que me gusta ese comentario que tiene de que sí, que básicamente si uno no tiene, o sea, pese a que la política como tal, lo mejor hecho salió de la educación, la política apoya la educación y la educación se apoya a sí misma, porque si nos está diciendo esto, o sea, con lo que nos está diciendo ahora, nos está diciendo que gracias a la sobreeducación, porque esto viene de un filósofo importante, gracias a la sobreeducación que tuvo por sí mismo Isócrates, se pudo por medio de este sistema, por medio de esta educación que les dio a los gobernantes, se pudo técnicamente salvar una nación. Entonces, Sí. yo digo, es que me cuesta explicar esto. Me cuesta explicar esto. Prefiero dejarlo ahí, ya está. Es que no me sé explicar, profe. Perdón. Pero hasta donde yo lo estoy escuchando se está explicando muy bien. Así que nada, yo lo estoy entendiendo muy bien lo que está diciendo. Sin duda que sí, po. Bien, más preguntas. Jeffrey, ya supe cómo decirlo, es que me estaba enredando solo. Que el tema es que un hombre
que se sobreeducó pudo salvar esa nación. Ahora el problema es que qué hubiera pasado si nadie hubiera estado sobrecalificado en tema intelectual. O sea, ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido un Isócrates? Claro. A eso, a eso quería decir. Sí, muy Que bien, muy si bien. con esa pésima política, o sea, ese pésimo control que hubo sobre la nación, Sí. hubo suerte de que hubiera un Isócrates. Sí, Si no es lo que hubiera como habido. le he dicho en la clase anterior, siempre en cada época hay personas que en cada época siempre iluminan las situaciones. ¿Mm? Bien, más preguntas, más comentarios, chicas y chicas. Hasta luego. Más preguntas, comentarios. Muy bien, pues, entonces avancemos un paso más. Entonces, mire lo que dice acá. Estamos hablando de un señor que es orador, ¿sí? Y que sí Sócrates, ¿sí? Que no solo sabe hablar bien, la técnica adecuada, ¿vale? La técnica adecuada de cómo hablar bien, de discursiar, sino que también posee virtud moral, ¿sí? ¿Qué es lo que es una virtud? Es un hábito, con H, con V, no, con B larga, con B alta. Hábito es un hábito repetitivo, bueno. Eso es una virtud, un hábito repetitivo bueno. Entonces, ¿no se fija lo que estamos hablando aquí? Estamos hablando de una persona que es- es- tiene conocimientos, pero también tiene eh, una formación humana adecuada. Y mire lo que dice acá. Esto es realmente interesante. La vida virtuosa es la poderosísima fuerza que sustenta al orador, con mayor profundidad que las técnicas más consumadas. Mm. A nosotros los profesores nos van a creer no solo porque somos buenos para enseñar matemáticas, nos van a creer también porque somos justos para evaluar, porque somos justos para entender los esfuerzos que hace un estudiante y para evaluar esos esfuerzos. No nos vamos a quedar solamente preocupados del resultado final, sino que nos vamos a quedar preocupados de cómo ese alumno realiza el aprendizaje de las matemáticas. Si uno es virtuoso, si uno es justo, entonces el chiquillo y la chiquilla va a aprender de ti, va a aprender con mayor agrado la enseñanza de las matemáticas. No sé si me estoy explicando bien, chicos y chicas. Entonces, la vida virtuosa, no sé si no estoy pensando en ser una persona buenita, que alguien pueda ser buenito. Disculpe que hable así. La vida virtuosa tiene que ver con la capacidad de entender lo que le pasa al otro, y esa capacidad me permite obrar de forma justa cuando uno hace una clase de matemática. No todo el mundo es virtuoso. Estamos en un tiempo difícil, pero parece ser que este tiempo difícil no es un problema del siglo XXI. Estamos hablando de 24 siglos atrás y parece que ya existía jóvenes.
Por lo tanto, cuando le diga a alguien, le diga, no, es que este mundo tan desvalorado, parece que antes también pasaba lo mismo. Pero ¿cómo uno se da cuenta de eso? Leyendo. Entonces uno puede decir, sí, también es verdad que antes habían cosas complejas, pero también habían esfuerzos por mejorar esto. Así como los hay hoy día, entonces se mejora a través de la educación. Bien, no sé si me estoy explicando bien, no sé si me logro dar a entender, niñas y niños. Sí, profe. Sí se Eh, Sí, entiende, profe, se profe. entiende todo súper bien. Sí se entiende, profe. y Claro, para, porque si no, nos van a hacer lesos. Y no nos pueden hacer lesos, no nos pueden decir que en el siglo XXI está la tendalá, disculpe que use esa palabra, entre comillas, poco académica, que en el siglo XXI hay una crisis de valores. Voy a hablar en forma más académica. Usted se da cuenta que estamos hablando en el siglo IV antes de Cristo y ya había problema, ¿o no? claro, Sí. Entonces, po, profe. ¿y con- cómo lo arreglaron? Haciendo clases, educando a la gente. ¿Cómo se arregla hoy día? Lo mismo. Pero no solo enseñando a sumar, en el caso nuestro, sino que enseñando a ser perseverantes para aprender a sumar, porque así uno aprende a ser virtuoso. No basta con tener una cabeza gigante, no basta con ser un intelectual, si uno no tiene principios ni valores, como acaba de decir Esperanza. profe, Dígame. para hacer un pequeño comentario con lo que acaba de decir, que me recordó una frase, no sé quién la dijo, no me acuerdo, pero hace rato que, a ver, ¿cómo se llama esto? Pero hace rato que lo escuché, que era de que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Lo mismo. Claro, claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Muy bien, jóvenes. ¿Escuchan lo de fondo? Va un organillero pasando por el frente de la casa. Lleva Sí, profe, globos. se escucha. ¿Se escucha o no? Se Sí, escuchan profe, se los dos, escucha profe. bien. Lleva globos, cuchiflís, barquillos, lleva todas las cosas, confites y va vestido como organillero, con pantalones negros, chaquetita blanca y una camisa, chaquetita negra y una camisa blanca. Y como todavía me queda algo de vista, iba completamente bañado en transpiración porque hace mucho calor. Así que ahí va. ¿Ven? Pero está así brillante. Sí, está brillante. Ahí está. Está haciendo su trabajo, ¿eh? Nos alegra la vida un ratito. Muy bien, jóvenes. Un abrazo grande, virtual. Nos estamos viendo el martes, Dios mediante, o la vida mediante. Que estén muy bien. No se Sí, olviden que todas las dudas me las pueden preguntar el martes. Todo lo respondo y lo que no sé, lo averiguamos juntos. Así que nada, mucha suerte en la semana. Que tengan una bonita semana de lo que queda. Chao, sí, chicos. igual, profesor. Cuídese Chao, harto. profe, Buena igualmente. suerte, Chao, profe. profe, Chao, cuídese, profe, profe, Que cuídese, gracias. vaya que bien. esté bien. Chao, profe, que te... Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao. Que esté bien también usted.